La Iglesia Cristiana Evangélica, Juncal 384, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el Ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mujeres Buscando Sabiduría. Es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el conocimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días de nuevo a las hermanas. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Voy a compartir pantalla como para guiarnos más que nada en los puntitos que vamos a llevar adelante en este mensaje. El título del estudio que están llevando adelante es Llamadas para Edificar, y se ha estado viendo las distintas puertas mencionadas en el libro de Nehemías. Y la verdad que, hermanas, me he gozado con los mensajes que he escuchado. Realmente, si prestamos atención y atendemos a lo que el Señor nos ha querido enseñar a través de este estudio, realmente nuestras vidas van a estar protegidas por este muro, como lo hizo Nehemías, ¿no?, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Pero antes de entrar de lleno en la puerta de Efraín, que sería la puerta que nos toca en este día, el Señor trajo a mi corazón el pensar en la restauración que se fue haciendo en la ciudad de Jerusalén. Y en primer lugar, vemos en el libro de Esdras que dice que la ciudad de Jerusalén había quedado totalmente destruida. Dice, no solo sus muros y sus puertas, sino su templo y su altar. Y un pequeño detalle así como para tener en cuenta en esta restauración. En Esdras, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice lo primero que se restauró cuando volvieron a Jerusalén. Y ahí se nos menciona que lo primero que se restaura es el altar. Y dice así: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre sus bases, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Y el Señor traía a mi corazón que lo primero que debemos restaurar en nuestra vida es el altar de la comunión con Dios. Y pensaba en el Salmo 51, 17, les voy a hacer usar mucho la Biblia. Salmo 51, versículo 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y pensaba en esto: ¿cuántas veces nuestra vida se derrumba y quedan ruinas, ¿no? ¿Y por dónde tenemos que comenzar a reconstruir? Y en primer lugar debemos reconstruir la comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Y yo pienso, quizás en esta mañana hay alguna de mis hermanas que ha sufrido esa destrucción en su vida, o quizás hay alguien que no conoce al Señor, que no tiene a Dios en su corazón. Y me llevaba a pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Aquel hijo que estuvo en la casa del padre, que disfrutó de todos los bienes, pero un día dijo: quiero conocer otra cosa, quiero ver otra cosa, quiero disfrutar de otras cosas.
y se fue lejos del hogar. Y dice que ese hijo malgastó todo lo que le dio su padre. Dice que vivió perdidamente, pero un día se terminó todo aquello que tenía. Y dice que él tuvo que ir a cuidar, ¿qué? Cerdos. Y en esa situación de dolor, de sufrimiento y que quizás se haya visto destruido, enfermo, dañado, marcado quizás por todo lo que él vivió en ese país tan lejano. Dice que quizás allí sentado junto a los cerdos reflexionó y dijo, debo volver a la casa de mi padre, debo volver a los brazos de mi padre. Y eso se trata de reconstruir la comunión con Dios. Pero lo que más me toca de esta parábola es este padre que nunca dejó de esperar a ese hijo que se había ido lejos y que quizás todos los días salía a ver si ese sería el día en que volvía. Y si quizás tú estás lejos, tu comunión se ha cortado con Dios, hoy te quiero decir que debes comenzar por el altar que es tu corazón. Y debes venir ante Dios y decirle, como dijo este hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Me he ido y he hecho cosas que quizás han dañado mi vida, pero el Padre te está esperando con los brazos abiertos y está deseando que vuelvas a la comunión con Él. Entonces lo primero que trae a mi corazón el Señor es que se reconstruyó el altar, la comunión con Dios. En segundo lugar, se reconstruyó el templo, ¿no? La casa de Dios, donde se iba a adorar, donde se iba a presentar sacrificios. Y la Biblia nos dice que somos templo, morada del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces tenemos poco en cuenta esto, que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Y yo meditaba cuántas veces nosotros hacemos con nuestro cuerpo como nos place, ¿no? O lo cuidamos a medias, ¿no? Y no tenemos en cuenta que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él muchas veces sufre esas consecuencias. Y a veces vamos a lugares que no corresponden y el Espíritu está allí. Quizás está en un rincón sufriendo lo que nosotros hacemos con este templo que el Señor nos ha dado. Y si realmente eso está pasando en nuestras vidas, también hagamos como hizo Zorobabel. Prestemos atención. Y si hay algo que reparar en nuestro cuerpo, este templo del Espíritu Santo, hagámoslo. Y ahora entramos en la reconstrucción de muros. Y me encantó lo que han compartido mis hermanas. Puerta tras puerta, ¿no? El capítulo 3 de Nehemías. Cómo se fueron levantando estos muros y reconstruyendo, ¿no? Pero dice en el capítulo 1, versículo 3 y 4, que ya varias hermanas lo han leído, pero es bueno volver a recordarlo. Dice, habla de Nehemías y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y yo pensaba, ¿qué es el muro? ¿Qué es un muro? Y buscaba en el diccionario y dice que un muro es una estructura que se construye alrededor de algo para dividir o separar una zona de otra. Y también sirve para proteger, ¿no? Y yo pensaba, en mi vida espiritual, ¿cómo está este muro que me divide, que me separa de aquellas cosas que no convienen para mi vida? O que me protege de males que pueden entrar a mi vida y me pueden llevar a estar lejos del Señor. Y dice que Nehemías, cuando se enteró que el muro de Jerusalén estaba destruido, se sentó y lloró. Él se lamentó por esta situación. Muchas veces vemos que en nuestras vidas están pasando cosas que nos están llevando a alejarnos del Señor, pero no nos lamentamos, sino que seguimos adelante. Y es bueno, yo vi que mis hermanas fueron compartiendo el capítulo 3 de Nehemías, cada puerta. Qué maravillosa enseñanza que trae cada una de estas puertas que se reconstruyeron, ¿no? Y que son importantes en mi vida, porque son puertas
tan importantes que me llevan a sacar cosas de mi vida que quizás yo le estoy dando lugar y están dañando mi comunión, mi vida de oración, mi vida de lectura quizás, ¿no? Y me están llevando a darle lugar a que entre el enemigo. Y yo pensaba en el capítulo 4, cuando ya están a mitad del muro, ¿no? Dice que en el capítulo 4 habla de que ya estaban a mitad del muro, pero ¿quiénes aparecen? Los enemigos, ¿no? Aquellos que no querían que el muro se terminara. Y yo pensaba, quizás mis hermanas, escuchaba esta mañana que Moni compartía de la hermana que compartió el sábado pasado, ¿no? Y a veces decimos, termina de compartir la palabra y lo que es, ¿no? Una caída, una quebradura, ¿no? Aflicción, porque no es fácil. Y digo, es el enemigo que a veces trata de obrar en nuestras vidas, ¿no? Y de dañar esa obra que el Señor maravilloso está haciendo en nosotros. Y por eso es importante, como decía Moni, el mantener en oración a nuestras hermanas, el mandarle un mensajito, el darle una palabra de aliento, ¿no? Porque eso nos ayuda a ver que no es a veces por nosotros, sino que el enemigo no está conforme con esta reconstrucción. Y dice que los brazos de quienes construían se empezaron a debilitar, ¿no? Y el pueblo se empezó a poner mal por esta acechanza del enemigo, ¿no? Y a veces nos pasa que nuestros brazos se empiezan a debilitar en esta obra y empezamos a sentir la acechanza del enemigo, ¿no? Y me encantó cuando Nehemías le habla en el capítulo 4, versículo 14 al pueblo y le dice, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y qué bueno es reflexionar y decir, acordaos del Dios grande que tenemos. Acordémonos, hermanas, que a la par nuestra lucha el Dios maravilloso, creador de todo. Y dice, y no lo hagan solamente por ustedes, sino por quienes les rodean, por vuestros hermanos. Pensemos en nuestros hermanos en la congregación, aquellos que están a nuestro lado, ¿no? Y dice, y háganlo por sus hijos, por sus mujeres, ¿no? Y el diablo realmente está atacando el hogar. Lo que decía nuestra hermana es real. Y eso muchas veces nos trae aflicción, nos trae debilidad. Pero, ¿saben? Debemos fortalecernos en el Señor y en su palabra, porque Él nos promete que nos va a sostener hasta el final. Y aferrémonos a las promesas del Señor. Y Él dice, tú y tu casa, aferrémonos a esa realidad, a esa verdad, ¿sí? Y animémonos en esta construcción. Y dice que Nehemías les dijo, acuérdense del Señor temible y grande que tenemos, ¿no? Y comienza de nuevo la reconstrucción. El pueblo se anima y vuelve a reconstruir, pero me llama la atención que toman un elemento, ¿no? Un elemento importante. Porque dice que los hombres construían con una mano tenían la cuchara, ¿no? Pero con la otra tenían la espada. Y qué importante, hermanas mías, en esta construcción, en este levantamiento, en esta restauración, es tener la espada en la mano. Que no se nos caiga la palabra del Señor. Que volvamos a ella una y otra vez, porque ella nos alienta, nos refresca, nos sostiene. Cuando haya dudas en nuestra vida, vayamos a la palabra del Señor. Y es la espada, la debemos tener en nuestra mano. Debemos luchar de tal manera como aquellos valientes que su espada quedó pegada a la mano, ¿no? Porque sabemos que es lo que nos va a ayudar, ¿no? A terminar el muro. Y llegan al final de esta construcción. En el capítulo 7 nos dice, un detalle, me encantó el versículo 9 del capítulo 6 de Nehemías que dice, en Nehemías dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán la mano de ellos en la obra, y no será terminada. Y Nehemías le hace un ruego al Señor, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y que realmente este sea nuestro ruego. Señor, estamos en esta obra de restauración, fortalece mis manos, ayúdame. El enemigo puede batallar, luchar, tratar, pero nuestro Dios es más poderoso. Pensemos en eso, hermanas. Y la lucha va a ser constante, pero vamos a triunfar,
¿no? Entonces tomemos la palabra del Señor, que esté en nuestras manos, que sea un cotidiano. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo va a obrar en nuestras vidas. Y esto va a traer bendición. Y se termina la restauración del muro. En el capítulo 7 yo digo, qué gozo que debe haber sido para Nehemías y el pueblo de Israel, ¿no? Y dice, luego que los muros, capítulo 7, versículo 1, dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, ya pusieron las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Qué lindo que debe haber sido ese día cuando llegaron al final. Y dijeron, bueno, ya estamos protegidos, ya se hizo esa separación, ya tenemos la protección de nuestra ciudad. Y llegamos al capítulo 8, donde vamos a encontrar esta puerta de Efraín, que yo busqué y no se menciona quién restauró la puerta de Efraín, ¿no? Leía unos comentarios que decían, es muy probable que esta sección del muro se haya realizado, se haya restaurado cuando se hizo el templo, pero no se menciona en la palabra, ¿no? Pero Nehemías la presenta, esta puerta de Efraín. Y dice que en el capítulo 8, el pueblo de Israel se junta como un solo hombre en la plaza. ¿Para qué? Para oír al escriba Esdras hablar de la ley de Moisés. Antes cada uno no tenía este privilegio que tenemos nosotros de tener la palabra del Señor, y a veces tenemos más de una Biblia en nuestros hogares, ¿no? Ellos se reunían y escuchaban lo que los escribas o aquellos que leían la ley les decían, ¿no? Y dice que el pueblo al principio empezó a escuchar la ley de Dios y empezó a llorar. Y entonces Nehemías y Esdras y aquellos que le traducían la lectura, que les ayudaban a entender, dice que le dijeron, no lloren, no lloren, porque hoy es día de alegría, hoy es día de gozo, porque Jehová nos ha traído nuevamente y hemos podido terminar el muro. Y entonces llegamos al versículo 16 de Nehemías 8. Y dice en el versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y aquí vamos a entrar en la puerta que nos toca hoy, ¿no? En la puerta de Efraín. Y yo voy a comenzar con el versículo al revés, digamos de abajo hacia arriba. Vamos a hablar primero de la puerta de Efraín. Efraín fue el nombre que le puso José a su hijo menor, ¿no? Y él dice, le voy a poner este nombre porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi angustia. Y la puerta de Efraín habla de la doble bendición, ¿no? La bendición espiritual, en primer lugar, y la bendición material que el Señor me puede dar. Y José debe haber sabido de esto, ¿no? Porque él sufrió el que sus hermanos lo vendieran, el ir como esclavo a un país que no conocía, el ser juzgado y condenado por algo que él no hizo, estar en la cárcel, ¿no? Sufrir todo ese dolor. Pero saben, hermanas, él siempre se apoyó en su Dios. Nunca negó su fe y él fue fiel a Dios. Y él tuvo la bendición espiritual. Y luego esto le llevó a tener la bendición material. Él fue nombrado segundo gobernador de Egipto y así ayudó a su familia y a su pueblo. Pero yo quiero que vayamos al Salmo 1, donde claramente nos va a llevar a distintos pasos para llegar a esta doble bendición. Y el Salmo 1, versículo 1, nos dice, bienaventurada, y nosotros hoy como somos todas mujeres vamos a decir la mujer, Vamos a cambiarlo por este momento. La mujer que no, prestemos atención, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos que este salmo dice bienaventurada,
¿no? Y sabemos que bienaventurado, el año pasado hablamos de las bienaventuranzas, ¿no? Y era 3 veces felices o 3 veces dichoso, es decir, muy feliz. ¿Y a quién no le gusta ser muy feliz? Que levante la mano a quien no le gusta ser feliz, a todos nos gusta ser muy feliz, ¿no? Y acá me dice bienaventurado, pero me pone una negativa. Dice bienaventurado aquel que no hace esto. Y primero nos da 3 cosas que no debemos hacer para poder ser felices. Y dice, en primer lugar, no anduve en consejos de malos. Y yo pensaba, ¿de quién escucho los consejos? ¿O qué consejos tomo para mi vida? Y muchas veces no son los consejos correctos los que yo tomo, sino que presto mi oído a consejos de personas que realmente no tienen al Señor en su corazón y que muchas veces el consejo que me van a dar no va a ser para bien. Y a veces hermanos en Cristo pueden aconsejarme y llevarme a equivocar en la vida. Entonces yo decía, ¿qué consejo debo tomar realmente? Y en Jeremías 32:19 me dice así, Jeremías 32:19. En el versículo 17 dice, oh Señor Jehová. Y el 19 dice, grande en consejo. ¿De quién debo tomar el consejo? De mi Dios, de mi Señor. Y de su palabra en primer lugar. Porque dice, y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, en primer lugar, el consejo que yo debo buscar y pedir es el de mi Señor, en oración y a través de su palabra. Hay hermanos espirituales que me pueden aconsejar bien, pero es bueno que yo lo aclare esto con la palabra del Señor. ¿Realmente el Señor quiere esto de mi vida? ¿Realmente esto es lo que el Señor dice en su palabra para mí? ¿No? Y eso me va a ayudar a no hacer lo siguiente, porque dice que no anduvo en consejos de malo, y a veces el tomar el consejo de personas que no es conveniente me lleva a estar en caminos de pecadores. Y a veces empiezo a errar el camino, empiezo a desviarme del camino que el Señor ha puesto para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezo a tomar consejos que no convienen en mi vida y me llevan a alejarme del camino de Dios, ¿no? Y en Ageo 1:7 dice que prestemos atención en qué caminos andamos, ¿no? Y si realmente el camino en el que ando es el que agrada al Señor, o ando mi propio camino, ¿no? O estoy haciendo mi propia senda, pero tengamos cuidado, que por algo el Señor nos dice, no andemos en camino de pecadores. Y eso también me puede llevar allá sentarme, allá acomodarme, allá estar cómoda y sentarme en silla de escarnecedores. Y escarnecedor es aquella persona que se burla, ¿no? Y yo pensaba, muchas veces me ha pasado en mi trabajo, o me pasa, que hay personas que estando nosotros presentes lo hacen más a propósito, el burlarse de Dios, ¿no? Y el burlarse de lo que Él ha hecho. ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿Nos prendemos? ¿O realmente mostramos que eso no está de acuerdo? Que eso no es lo que a Dios le agrada. Debemos demostrar que tememos a Dios y que lo defendemos. Entonces tengamos en cuenta este consejo que nos da el Salmo 1. Para ser bienaventurada, ¿qué no tengo que hacer? No debo andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y menos sentarme en sillas con hombres burladores, ¿no? Pero el segundo versículo me dice, sí tenés que hacer esto. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y yo buscaba la palabra delicia en el diccionario y dice placer muy intenso. Y el Señor dice, ¿qué placer debo sentir intenso yo en mi vida? Sino que en la palabra del Señor lo debo sentir. Y es bueno, leí en un comentario, dice, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor y sentimos ese deleite, va a llevar a lo que dice la segunda parte de este texto. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Y decía, debemos hacer como la vaca,
¿no? Dicen que la vaca tiene varias cavidades en su estómago, ¿no? Y ella lo que hace es rumiar el alimento. Ella se levanta en la mañana temprano, toma la hierba fresca del campo, la mastica y la lleva a una cavidad del estómago. Pero dice que cuando ya agarra el calor del día, ella se va a la sombra, se echa y comienza a rumiar ese alimento, ¿no? Así hasta que va a su estómago y lo digiere. Debemos ser como las vacas, hermanas. Debemos en la mañana tomar el alimento espiritual que me trae la palabra del Señor. Pero no solo en ese momento, porque a veces cierro mi Biblia, comienzo con mi tarea y me olvido. Sino es maravilloso cuando en situaciones que me encuentro en el día o cosas que me presenta el Señor, vuelve esa palabra a mi mente, vuelve a mi corazón y muchas veces me lleva a compartirlas con otros. Y es bueno cuando decimos, mira, no sabes que esta mañana estuve leyendo esto, mira qué lindo, ¿no? Y lo compartimos con otro. Eso es deleitarnos en la palabra del Señor, es sentir un placer muy intenso de lo que leemos, de lo que meditamos, ¿no? Y luego nos lleva al versículo 3, y acá vamos a tener la doble bendición. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y nosotras, si hemos conocido al Señor Jesús, si hemos tenido ese encuentro, si hemos sido redimidas por su sangre, somos árboles plantados, ¿no? No somos árboles silvestres que crecen en cualquier lugar, sino que el Señor nos ha puesto en un lugar. Y debemos dejar que el agua del Espíritu, de su palabra, nos riegue día a día. Yo escuchaba a mi hermana Ale, que compartía la puerta de las aguas, ¿no? Y ella nos llevaba siempre a decir la importancia de la palabra en nuestra vida, ¿no? Y este árbol junto a agua nos habla de eso, de que debemos estar junto a aguas, junto a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que se produzca ese crecimiento en este árbol. Esta planta llegue a dar frutos, frutos que me habla de la bendición espiritual. Muchas veces yo anhelo la segunda bendición, ¿no? La bendición material, que es la que vamos a hablar enseguida. Pero el primer paso que el Señor pide para mi bendición, para mi vida, es la bendición espiritual. Y es hablar de los frutos. ¿Y se acuerdan de la parábola del sembrador en Mateo? Que dice que aquella semilla fue cayendo en distintos terrenos, ¿no? Y no daba fruto, no germinaba, no crecía, pero llega un momento que cayó en buena tierra. Y dice que creció esa semilla y dio frutos. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que los frutos sean evidentes. Y esto nos lleva a Gálatas 5. Y lo sabemos de memoria, ¿no? Porque nos dice que el fruto del Espíritu, y empezamos a nombrar, es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza. Lo sabemos de memoria, pero ¿los practicamos? Ay, y yo dije, ay, Cecilia, ¿cuántas veces no tengo paciencia? ¿Cuántas veces pierdo el gozo? ¿Cuántas veces mi fe flaquea? Y de eso me habla el Señor. Esos frutos deben ser constantes en mi vida, porque muchas veces en mi vida se evidencian los frutos de la carne. Y los primeros son fáciles de desechar, ¿no? Porque son muy evidentes. Porque si vamos a Gálatas 5:19, nos habla de los frutos de la carne. Y dice, y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y hasta ahí vamos bien, porque muchas podemos decir, eso no lo hago. Pero ya entramos en un terreno peligroso, idolatría. Y quizás no tenemos ídolos en nuestra casa, pero sí en nuestro corazón. Porque dice que un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar del Señor. Y hay cosas que debemos sacar de nuestra vida, porque son un ídolo, ¿no? Y después ya seguimos enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y ¡ay, Señor! ¿Cuánto debo luchar en esto, no? Porque quizás mi vida está teniendo más frutos de la carne que frutos del Espíritu. Y entonces este árbol que está junto a aguas da frutos, la bendición espiritual. Y ahí viene lo que nos gusta a nosotros, la bendición material. Pero dice, porque este árbol está dando frutos evidentes, dice, y todo lo que hace prosperará. Y esta prosperidad viene por parte de la mano del Señor.
Y yo leía y me hacía reflexionar. Muchas veces tenemos prosperidad material, pero obtenida de nuestro propio esfuerzo. Y a veces pasa que eso no perdura, o muchas veces esa prosperidad material me lleva a alejarme del Señor y usar más tiempo en estas cosas terrenales que en las espirituales. Entonces yo lo ponía en mi corazón y pensaba y meditaba en lo que me dice Mateo 6:33. Buscad primeramente. Y el Señor no se equivoca en el orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor me promete que lo demás va a ser añadido. Y es maravilloso, hermanas, cuando vemos que la mano del Señor obra a nuestro favor, pero cuando nosotros le damos el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos que tenemos bendiciones materiales y queremos alegarlas al Señor, pero es nuestro propio esfuerzo. Yo leía y un hermano decía, cuando las horas extras que vos haces le quitan el tiempo del Señor, ya no es una bendición de parte del Señor, sino es algo que vos obtuviste por tu propio esfuerzo. Cuando dejaste de ir a una reunión porque tenías que trabajar o tenías que hacer otra actividad, ya no es una bendición de parte del Señor. Pensemos en esto, el Señor nunca nos va a dejar faltar, y es real, hermana, es real, nunca nos va a dejar faltar. Y yo siempre pienso en Salomón cuando decía, no me des pobreza, ni me des riqueza, sino manténme el pan necesario. Y qué maravilloso es eso, hermana. Cuando necesitamos más, el Señor nos da más, y cuando no lo necesitamos, el Señor no lo da. Y ojalá que el Señor nos dé la capacidad de entender esto, que Él nos va a dar a medida que nosotros necesitemos, pero si nosotros le damos el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Y ahí tenemos la doble bendición que nos habla la puerta de Efraín. La bendición espiritual, en donde yo dé frutos para la gloria del Señor, y la bendición material, que va a venir de la mano del Señor, donde Él nunca me va a dejar faltar lo que yo necesite. Y entonces volvemos a nuestro versículo de Nehemías, y volvemos a la parte de arriba. Y me encantó estudiar esto, porque dice que el pueblo realizó la fiesta de los tabernáculos. Y esto habla de la doble bendición. Si vamos a Levíticos, donde el Señor le manda al pueblo que debía realizar esta fiesta, en Levíticos 24, mi Biblia está llena de tarjetitas porque traté de dejar marcadas las citas para no complicarme en la búsqueda. Levíticos 24 dice, versículo 42, vamos a leer nomás. En tabernáculos habitarás 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y en Deuteronomios, capítulo 16, versículo 15, vamos a leer para no tomar tanto tiempo. Ahí se nos habla de la doble bendición. Dice, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y nosotros lo podemos tomar como frutos espirituales, y en toda obra de tu mano, la bendición material, y estarás verdaderamente alegre. Y lo que nos dice el Salmo, bienaventurado, dichoso. Y en esta fiesta de los tabernáculos me encantó ver lo que se hacía. En primer lugar, el primero y el último día dice que el Señor pidió que el pueblo hiciera reposo. Es decir, que dejara toda tarea, que apartara todo su tiempo para Dios, para poder meditar, para poder realmente pensar en lo que Jehová había hecho con su pueblo. En segundo lugar, debían traer una ofrenda, pero no era por la expiación del pecado como las otras ofrendas, sino era de gratitud. Gratitud hacia el Señor por todo lo que Él había hecho y le había provisto durante el desierto. Y en tercer lugar, habitaban en tabernáculos, es decir, hacían como pequeñas chozas, ahí yo puse una imagen, pequeñas chozas realizadas con ramas, como nos dice en Nehemías, ¿no? Y cuando realizaban esto, el pueblo del Señor recordaba que Jehová los sacó de la esclavitud de Egipto, allí donde estuvieron esclavos por tantos años, y los llevó por el desierto. Pero no solo eso,
sino que les sustentó de todo lo necesario. En una parte se dice que el Señor dice: su calzado nunca se desgastó, su vestido nunca se envejeció y nunca faltó el pan. Y yo meditaba en esto. Y qué bueno sería para nosotros realmente tener un momento de reposo y meditar de dónde nos ha sacado el Señor, ¿no? Nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mal que nos tenía agobiados. Y nos está llevando por este desierto que es el mundo, ¿no? Que muchas veces trae aflicción, trae congoja a nuestras almas. Pero Él nos está llevando por este desierto. Dice que somos peregrinos y extranjeros marchando a la patria celestial, la tierra prometida que nosotros tanto anhelamos. Pero durante este andar en el desierto, Él no nos deja faltar nada. Pero nosotros debemos ser fieles a Él. Y pensaba en esto y en la doble bendición que nos habla la puerta de Efraín, ¿no? Muchas veces nos gusta que el Señor esté conmigo, que me sostenga, que me provea, pero muchas veces yo no doy el tiempo necesario al Señor, no voy a su palabra, no busco tener frutos, y en mi vida no son evidentes ellos. Y leí una reflexión que para terminar quiero compartirla con mis hermanas, que me gustó y me hizo pensar mucho, y habla de un padre que manda a su hijo a estudiar. Y dice así: hace unos años, en los tiempos donde no existía el correo electrónico, un papá cristiano estaba preparando a su hijo para ir a la universidad por primera vez. Hijo, le dijo, quiero que tengas esta Biblia. En ella encontrarás toda la riqueza de la sabiduría de Dios para cada situación a la que te enfrentes. El chico agarró la Biblia y la puso en su maleta. Le dijo adiós a sus padres y se fue en el auto a la universidad. Pasaron algunas semanas y el muchacho finalmente le escribió a sus papás diciéndole que necesitaba plata y que por favor le mandaran un cheque. El papá le escribió: hijo, no te voy a mandar un cheque, más bien quisiera alentarte a que leas tu Biblia. Y le sugirió la escritura a leer. El muchacho escribió de nuevo diciendo: papá, estoy leyendo mi Biblia, pero lo que realmente necesito es dinero, por favor mándamelo. El papá y el hijo intercambiaron varias cartas, pero el papá se negó firmemente a mandarle el cheque. Las súplicas del hijo para que le mandaran dinero se hicieron cada vez más y más insistentes. El hijo dijo que él estaba leyendo la Biblia, pero que sus necesidades eran más bien económicas y no espirituales. Finalmente, el chico regresó a casa durante sus vacaciones. Él estaba bien molesto con su papá por no haberle mandado el cheque. El papá le dijo: hijo, tú nunca necesitaste dinero. Todo el dinero que necesitabas ya lo tenías. Simplemente no lo sabías. Tú me insistías que estabas leyendo tu Biblia, pero yo sabía que no lo estabas haciendo. Si tú hubieras abierto tu Biblia en los versículos que te sugerí, entonces hubieras encontrado el efectivo que yo había metido en la página de esos versículos. Y yo dije, acá viene la enseñanza, ¿no? La doble bendición. Muchas veces pretendemos que el Señor nos provea y que sea bueno con nosotros, pero Él dice: hijo mío, ve a la palabra. Ahí tienes la abundancia, las riquezas que necesitas. Y como dice Mateo, y lo demás será añadido. Hermanas queridas mías, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por cada una de las puertas que se han compartido. Y que en esta restauración sabemos que el enemigo no va a dar tregua, pero que nos fortalezcamos y que no caiga esto de nuestras manos y que esté en nuestro corazón y en nuestra mente cada día. Y sabemos que el Señor nos va a bendecir espiritualmente y materialmente. Que el Señor las bendiga a cada una. Les mando un abrazo grande.